Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a empezar con la exposición de la palabra en esta noche y quiero por favor que abras tu Biblia, si me haces el grandísimo favor, en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. El día de hoy vamos a empezar con esta historia y es mi introducción. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13. El día de hoy vamos a empezar un texto, o más bien vamos a empezar a hablar de un personaje que ya entra dentro de la historia y es un personaje muy particular. ¿Por qué? Te quiero mencionar el por qué. Nosotros en la Biblia o en los ámbitos, en las esferas cristianas, hay personajes muy populares aparte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Por ejemplo, ¿qué personaje popular aparte de Jesús está dentro de las Escrituras? Que así te venga a la mente. ¿Quién? David, todo David, ¿no? David es un personaje súper popular. Está el apóstol Pablo, Pedro, David, Moisés, Abraham, ¿no? Pero uno que se lleva por mucho las fanfarrias, por así decirlo, en las historias es David. También Sansón es muy popular, pero David es un personajazo dentro de las Escrituras que por mucho se lleva de calle, voy a utilizar esta expresión popular, a muchísimos personajes dentro de la Biblia. Obviamente descartando a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que se lleva toda la preeminencia en las Sagradas Escrituras y es el más popular. Pero David es uno de los personajes también más populares dentro de la historia del pueblo de Israel y dentro de todas las Sagradas Escrituras. Ahora, hoy vamos a empezar a hablar de este personaje. Hoy hace su introducción en el libro de Samuel. ¿Quién? David. David, a manera de biografía y a manera de una vista aérea o una vista a vuelo de pájaro, como yo lo llamo, una perspectiva general, vamos a hablar de David y quiero mencionar un poquito de su biografía. David era hijo de Isaí, de la tribu de Judá, de Belén. ¿Quién nació en Belén? David, pero ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene de Belén también y él nació allí. David es un tipo, y así se le llama, un tipo de Jesús. Ajá. Miren, hay personajes que son tipos de Cristo, así se le llama, y el antitipo es Jesús. Pero así se le denomina. El tipo está en el Antiguo Testamento, en el pasado, y el antitipo es Jesús, es el que viene en el futuro, a donde apuntaban. David apuntaba, los sacrificios apuntaban. El templo apuntaba, Moisés apuntaba, los profetas apuntaban. ¿A quién? A Cristo. Todos ellos apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Todos los reyes, mis hermanos, del Antiguo Testamento apuntaban al Rey de Reyes. Todos los profetas apuntaban al profeta de profetas. Todos los jueces, todos los sacerdotes apuntaban al juez, al profeta, etcétera, ¿no? Todos apuntaban a Cristo. Entonces, David es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, es un tipo de Jesús. Sí queda claro, algunos le llaman que era sombra, ¿no? ¿De quién? Del presente. ¿En quién? En Cristo a lo largo del tiempo o a la luz del tiempo. La teología le llama que era un tipo y Jesucristo es el antitipo. ¿Sí me explico? Y esto es muy interesante, hermanos y hermanas, y es sumamente importante para ti y para mí. Porque David venía de Belén, David era hijo de Isaí, un personaje, Isaí. David era el menor de 8 hermanos, ¿sí? Isaí tuvo 8 hijos, el octavo era David. En el libro de las Crónicas menciona 7. ¿Por qué? Porque dicen, o algunos hacen mención, historiadores hacen mención, a que ese hijo de Isaí, uno de los hijos de Isaí, falleció, ¿sí? Entonces, por eso solamente se mencionan 7 en el libro de las Crónicas. Aquí en el libro de Samuel se menciona que David era el octavo, el menor. Él era pastor ¿de qué? De ovejas en este momento. Y Jesús también es pastor, ¿sí me explico? Es el pastor
de pastores. En el oficio como en el reinado, David apuntaba ¿a quién? A Cristo. Ahora, esto es muy interesante porque, mis hermanos, David no tenía nada que ver a lo que una persona como nosotros podría pensar de un ser humano. Por ejemplo, si vas a elegir a una persona para que sea rey, tenía que tener ciertas características. David no cumplía con muchas de las características de ese rey. Dice la Biblia que David era un hombre de hermoso semblante, ¿sí? Era rubio. La palabra rubio aquí no es el rubio que nosotros conocemos, el rubio como griego, el rubio mexicano, el rubio europeo. No, no tiene absolutamente nada que ver con el rubio que nosotros conocemos. El rubio que menciona aquí en la Biblia tiene que ver con rojizo. David era una persona pelirroja, pero no era como el rubio que nosotros conocemos. Era una especie mezclada como piel, más bien cabello rojizo, ¿sí? Pues yo soy muy malo para los términos de los tonalidades, ¿no? Pero dice la Biblia, en el hebreo rubio significa rojizo y tenía que ver como Esaú. Esaú era muy velludo. Bueno, era velludo, pero era rojizo, de mucho vello, color rojizo, pero no era blanco, de tez blanca, como nosotros podríamos imaginarlo. No sé si me explico, porque no era europeo. ¿Era qué? Judío. Sí queda claro esto, porque luego he visto cómo lo ponen en las historias y el mensaje bíblico o en los términos en el hebreo no habla de un rubio como lo ponen en las historias, ¿no? Que lo ponen güerito, europeo, rubio europeo o rubio americano. No, absolutamente nada que ver. Nada más distorsionado que la realidad escritural, porque David era un hombre judío, rojizo, de vello rojizo, pero era como, pues era una tez muy particular, pero no era rubio como los europeos. Sí queda claro esto, y era muy particular, y también no era muy alto. David era de una baja estatura, sí, tampoco era chiquitito como Zaqueo. ¿Te acuerdas de la historia en los evangelios, en el evangelio de Lucas, para ser preciso, de un hombre llamado Zaqueo, que era bajito de estatura? Bueno, Zaqueo sí era muy bajito de estatura. David no era tan bajito de estatura, pero ni siquiera llegaba a la altura promedio de un judío en esta época. ¿Sí queda claro esto? Esto es muy interesante, hermanos, porque también tampoco era muy alto. Todo lo diferente a Saúl. Saúl era muy alto, muy alto. Era un hombre muy alto. Dice que le sacaba del hombro hacia arriba a todos. Imagínate lo alto que era muy alto. Vamos a ver, por favor, la historia bíblica, y esto es a manera de lo que acabo de mencionar a manera de introducción. Vamos a leer la historia en el capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13, es lo que estaremos viendo, y esto es a manera de introducción, porque de aquí en adelante vamos a ver cómo Dios desecha el reinado de Saúl y desecha a Saúl como rey y no como persona. Esto lo quiero recalcar porque luego menciona, o he escuchado algunos comentarios que se menciona que Saúl fue rechazado completamente. No, la Biblia dice que el reinado de Saúl fue rechazado por completo, ¿no? Y vamos a ver cómo viene bajando Saúl y viene levantándose David. Y vamos a ver la historia, y esta es a manera de introducción. Versículo 1 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto, ¿qué? Rey. Versículo 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí,
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira, ¿qué dice? El hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es un versículo muy popular entre las esferas cristianas. Vamos a ver, pero yo quiero comentarte lo siguiente. Este versículo se ha tergiversado muchísimo de contexto, porque aquí está hablando, Dios está hablando ¿a quién? A Samuel. ¿De quién? ¿De quién? De David. No sé si me explico, es un versículo particular. Dios no mira lo que miran los hombres. Ahorita vamos a ver, es una comparativa entre Eliab y David. No sé si me explico, porque en el contexto es eso. Samuel está viendo la figura de Eliab y no está viendo lo que Jehová está viendo de Eliab. Eliab está viendo Dios está viendo el corazón de Eliab. Pero Samuel ve la estatura y el hermoso semblante ¿de quién? De Eliab. Y esto es muy interesante, ahorita vamos a profundizar en ello, porque también se tergiversa este versículo. Si bien es cierto que Dios ve el corazón y no ve las apariencias del hombre, pero, hermanos, aquí es en el contexto particular ¿de quién? De David. Porque Dios ya había elegido ¿a quién? A David para ser rey. Vamos a seguir, dice, versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Rama. Y aquí empieza la historia de David. Impresionante, ¿por qué? Dios eligió a David, hermanos. No David eligió a Dios. Dios eligió a ¿quién? A David. Y David es muy popular porque escribió gran parte de los salmos. ¿Sí? ¿Tú has leído salmos o no? La mayoría de los salmos fueron escritos después de este acontecimiento, quiero mencionarlo, ¿sí? Porque luego dicen, bueno, es que no, después, aunque David conocía al Dios de Israel, hermanos, la mayoría de los salmos, después de este acontecimiento, la vida de David cambió. Si tú lees salmos, te puedes dar cuenta cómo son una montaña rusa de emociones. ¿Tú has leído salmos alguna vez? Salmos menciona: oh Señor, mis enemigos me persiguen, me siento frustrado, siento que no me escuchas, pero después viene va subiendo las emociones, ¿no? Dentro de esa poesía que puede sonar amarga, pero de repente, y triste, melancólicamente, y después va bajando, y después sube. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, tú, Señor, eres quien me protege, a ti encomiendo mi causa, confío en ti, y se acaba. Y luego otra vez: oh Señor, cómo me persiguen, oh Señor, me quieren matar, oh Señor, por favor, hazme justicia, y luego otra vez sube, ¿no? Pero tú, Señor, eres. Y así se van los salmos, la mayoría, no todos. Algunos son de alegría, algunos son de gozo, diciendo: tú, Señor, eres quien me fortalece, quien me protege, tú, Señor, eres quien me ayuda. Y algunos son muy románticos, como Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar.
sin lugar a duda, hermanos y hermanas, Salmos es un libro hermoso y maravilloso, que muestra la contemplación de Dios en las Sagradas Escrituras y cómo un pastor de ovejas llamado David veía y estaba enamoradísimo. ¿De quién? De Dios. De Dios. Cuando tú te sientas triste, angustiado, deprimido, ansioso, con falta de ánimo, yo siempre te recomiendo que en tus oraciones incluyas un salmo. Siempre. Trata de memorizarlo. Es hermoso. Son hermosos los salmos para esos momentos duros de aflicción, porque David los escribió en momentos de tormenta, de gozo, de satisfacción, de cuando le hacía falta ese ánimo y ese deseo por amar más al Señor. Ahí está, Salmos, léelo, es un libro maravilloso. Cada salmo es un capítulo y son fascinantes, escritos la mayoría por David, no todos, la mayoría. Ahora, esto es importante mencionar, ¿por qué, familia? Porque la vida de David cambió. Este pastor pequeño de ovejas que se encontraba en el campo, él ni siquiera sabía que iba a ser rey de Israel. Él simple, sencillamente estaba pastoreando las ovejas de su padre llamado Isaí. Y de aquí en adelante la vida le empieza a cambiar. Dios lo escogió como rey, hermanos. Y quiero que te grabes esto en tu corazón. Dios lo escogió, no David escogió a Dios. ¿Sí queda claro? ¿Por qué lo recalco? Porque yo he escuchado, he visto cómo exaltan o cómo se ha exaltado en los círculos cristianos a David, como si fuera una persona digna de imitar. Hermanos, te menciono algo. Mira, familia, el único personaje en la Biblia digno de imitación, ¿sabes quién es? Jesús. Nada más. Nada más. Cuando nosotros decimos que Moisés es digno de imitar, David es digno de imitar, Salomón es digno de imitar, Pablo es digno de imitar, hermanos, estamos construyéndonos un ídolo en nuestro corazón y debemos de tener demasiado cuidado. El único digno de imitar y del que habla las Escrituras que tenemos que imitar es a Jesús. Aunque Pablo dice, sean imitadores de mí, pero él recalca, así como yo lo soy de Cristo. No él mismo en sí, sino él apunta a Cristo. Imítenme a mí, yo me estoy esforzando por imitar a Cristo, porque Cristo es el único ser, el único personaje. Él es Dios y es el único personaje dentro de las Sagradas Escrituras que tú y yo tenemos que imitar y es digno de imitar. David también fue elegido por Dios. David no tenía un corazón puro, limpio, perfecto, solo Jesús. Amén. Vamos a ver, por favor, y el esquema de mi sermón son 2 puntos. El primero, las instrucciones a Samuel, del versículo 1 al versículo 4. Y el segundo punto es Samuel unge a David. Ahora, quiero también este paréntesis abrirlo. David significa amoroso, o en otras palabras, significa amado. Algunos le han agregado el amado de Jehová. Eso significa el nombre de David. ¿Sí queda claro eso? El amado de Jehová o amado, ¿sí? O amoroso, eso significa David en su nombre. También algo que quiero mencionar, la madre de David no se menciona nunca, de ninguno de estos 8 hijos. Algunos mencionan, o algunos escritores mencionan, que Isaí fue viudo y él educó, no se volvió a casar y educó a sus hijos él solo. Isaí, ¿sale? Fue viudo. No, las Escrituras guardan silencio con respecto a la madre de David, solamente a su papá, ¿sale? Yo puedo ver un atisbo de problemáticas familiares en la vida o en la crianza que tuvo David con sus hijos. David sí se casó muchas veces, no como Saúl. David sí adulteró. David mandó matar a un hombre que se llamó Urías, ¿te acuerdas? Y fornicó ¿con quién? Con Betsabé. Esa historia es muy popular, viene en el segundo libro de Samuel. Y de ahí nació Salomón. No sé si tú te acuerdas de esa historia, pero David sí tuvo muchas mujeres, hermanos, no fue como Saúl. Ahora, esto es muy interesante, pero podemos ver en la crianza de David
la problemática que hubo, y eso es una deficiencia que él tuvo. ¿Por qué? Hubo un rey descendiente de David que se llamó, ¿cómo? Salomón, el hombre más rico de los tiempos, de todos los tiempos, Salomón. Bueno, Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿tú te acuerdas de eso? 1000 mujeres. No, Salomón, de hecho, estaba leyendo una historia de Salomón, que Salomón llegó a considerarse uno de los hechiceros, uno de los brujos más grandes de la época. Hubo un momento en que fue uno de los brujos más grandes, Salomón. Y uno de los escritos rabínicos hacen mención del brujo Salomón, porque Salomón se impregnó tanto de la idolatría de tantas mujeres que llegó incluso a dominar las artes mágicas de otras divinidades, al grado que se le empezó a considerar como un brujo. Y a eso iba a buscarlo la gente ya, por las brujerías que Salomón hacía, las hechicerías que Salomón hacía. Y ahí podemos ver una gran deficiencia, ¿en qué? En la crianza de David. Ahora, vamos a regresar a David y al texto bíblico en primer libro de Samuel, capítulo 16. El versículo 1 al versículo 4. Dios le da instrucciones. ¿A quién? A Samuel. ¿De qué? De que vaya a, que tome su cuerno y que vaya a ¿qué? A Belén. Ve a Belén. De la familia de Isaí, yo me he escogido rey. Esto es bien interesante por las palabras que el Señor habla con Samuel. Mira, quiero que las analicemos, por favor. Y son pocos versículos, pero esto es fascinante en la narrativa bíblica, porque dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no ¿qué? Reine sobre Israel? Dios desechó el reinado de Saúl, lo vuelvo a recalcar. Y siempre cuando menciona la Biblia aquí que Dios rechazó el reinado de Saúl, rechazó su reinado, su oficio como rey lo rechazó. Dice más adelante, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he ¿qué? Esto es bien interesante, hermanos. Y aquí vemos la primer comparativa en esta historia. A Saúl, ¿quién lo aclamó? El pueblo. ¿Te acuerdas? A Saúl. A Saúl lo aclamó el pueblo. Y es más, Samuel dice, ¿cómo? Tienen al mejor rey, tenemos al mejor rey. ¿Quién era? Jehová. Y el pueblo gritó y dice, no, queremos ser como las demás naciones, que nos pongas un rey. Y Dios dice, ok, aquí está su rey. Y les dijo a Samuel, a él lo he escogido con las características del pueblo. ¿Cuáles eran esas características? Lo vimos la semana pasada, obstinado y rebelde. ¿Te acuerdas? Vimos la semana pasada, hablamos de la obstinación y hablamos de la rebeldía. La obstinación es igual, hermanos, la obstinación es igual a la idolatría. ¿Sabes por qué? Una persona obstinada es una persona necia, que no entra en razón por más que le digas, así se esté muriendo. ¿Has conocido personas obstinadas alguna vez? Qué difícil es lidiar con esas personas, ¿a poco no? Una persona obstinada, necia, dura como la pared, más que el diamante. ¿Y qué pasa? Son obstinadas, son necias. ¿Por qué? Porque ellos creen tener siempre la razón. Eso es idolatría, porque su Dios es, ¿quién? Ellos mismos. No sé si me explico. Eso es una persona obstinada, y eso era lo que era Saúl. Dios les puso un rey igualito, ¿a quién? A ellos mismos. Y esto yo lo mencionaba la semana pasada. Esto pasa hoy en día con las naciones. Todas las naciones tenemos el gobernante que en esencia la nación es. ¿Sí me explico? Eso es un juicio divino, hermanos. Es un juicio divino. No sé si me explico. Aguas. Y eso se sigue cumpliendo. Dios lo sigue mostrando, hermanos, porque Dios es soberano y Él sigue gobernando por sobre todo lo creado. Gobiernos, naciones, quita, pone reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí no es la excepción. Pero aquí, hermanos, con David,
le dice a Samuel, porque yo me he provisto de rey. ¿Qué significa esto? Yo he elegido un rey conforme a lo que yo deseo, un rey como yo quiero, no como el pueblo quiere, no, sino como yo deseo. Y esto es bien importante y bien interesante. Checa lo que dice el verso 2, dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Fíjate, leí un comentario que se me hizo muy interesante. ¿Qué Jehová le está pidiendo a Samuel que mienta? ¿Te fijas? O sea, porque se puede interpretar de esta manera. Si tú lees, es que me va a matar Samuel. No, mira, le dice Dios a Samuel, no, mira, vas a tomar un becerro y vas a ir, y si te preguntan, no, yo voy a hacer sacrificio, ¿no? Y tan. Aunque en realidad vas a ¿quién? A ungir ¿a quién? A David. ¿Será que Dios le está diciendo a Samuel que mienta? Y de ahí yo escuchaba y leí comentarios, de ahí muchos pueden tergiversar la lectura y decir, ya ves hermano, entonces mentir no es tan malo, o sea, uno tiene derecho a mentir, ¿verdad? Pues siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que, pues vaya, de alguna manera sea algo bueno, ¿no? No. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Para ungir a David y ir a visitar una familia nueva, hermanos, Samuel tenía que ofrecer un sacrificio a fuerza. No sé si me explico. Pues era obligatorio. Dios solamente le está diciendo y le dice lo siguiente: yo no quiero que digas que vas a ungir a alguien más. Yo solamente quiero que les digas que vas a ofrecer un sacrificio. No sé si me explico. Si alguien te pregunta, tú omite que vas a ungir, solamente di, vas a hacer un sacrificio, porque eso es lo que vas a ir a hacer. Y punto. No sé si me explico. No le está pidiendo que mienta, le está diciendo que no diga que va a ungir a otra persona, simplemente que va a ¿qué? A ofrecer sacrificio. ¿Cómo lo tiene que hacer? Y tan, ¿sí? Porque va con otra familia, y punto, y va a Belén. En aquel momento no era necesario ofrecer un sacrificio, tenía que hacerse, no era necesario ofrecerlo en el templo, podía hacerse en cualquier parte de Israel. ¿Sí me explico? Siempre y cuando sea en la zona de Israel, se podía ofrecer un sacrificio. Ahora, vamos a continuar. Versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que, ¿qué dice? Al que, ¿qué? Yo te dijere. Al que yo te diga, Samuel. Cuando llega Samuel, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué fue? No sé si recuerdas lo que hizo Samuel. Agarró al rey enemigo, ¿te acuerdas? A Agag, ¿y qué hizo? Lo mató y lo hizo pedacitos, ¿te acuerdas? La gente tenía miedo de Samuel, porque Samuel se había desaparecido, hermanos. No, estoy hablando metafóricamente, no quiere decir que fue raptado, no, sino que Samuel ya no más se volvió a presentar en el reino. No sé si me explico. Se regresó a su casa y se quedó allí, siempre. Y de repente Jehová le habla: levántate, toma tu cuerno, deja de llorarle a Saúl, que yo me escogí un rey y yo quiero que éste gobierne sobre mi nación, y punto. Levántate y ve. Y Samuel dice: ¿pero qué hago? Toma un becerro y les vas a decir, si alguien te pregunta, les dices que vas a ofrecer un sacrificio y tan, a una familia nueva, y ya, y punto. Pero cuando llegues con Isaí, les dices: yo vengo a ungir a uno de ustedes, Dios me ha mandado. Y ellos van a saber qué está pasando. Pero algo muy interesante dice, llega y le tenían miedo, y dice: no, solamente que vengo en paz y vengo a ofrecer un sacrificio. ¿A quiénes invitas? A Isaí y a toda su familia, que vengan, y los santifico. Y de aquí, hermanos, pasa algo fascinante. Y quiero decirte algo. Vamos al versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio, ¿a quién? A Eliab. Y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Sabes por qué? Eliab era el primogénito. Y Eliab era un hombre alto como Saúl, fornido
como Saúl. Y él ve y dice, es lo mismo. Este es, porque Samuel estaba acostumbrado a ese tipo de rey. Y aquí viene, en el versículo siguiente, el versículo que nosotros conocemos, que Dios no ve conforme a las apariencias, sino que mira ¿qué? El corazón. Y es una realidad. Pero este versículo de manera específica está hablando en el contexto con la comparativa y le está hablando, ¿sabes a quién? A Samuel. Porque Samuel está viéndolo con los ojos del ser humano a el rey próximo. Y Dios no lo está viendo de esa manera. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Samuel, mira, deja de mirar lo que los demás ven y aprende a ver como yo veo. Aprende a ver como yo veo. Yo no veo las apariencias, yo no veo a las personas, yo no las veo así. Yo veo su interior, yo veo el corazón. Y eso es lo que le está mostrando Dios. ¿A quién? A Samuel. Esto es una instrucción para Samuel. Porque Samuel ya estaba pues decepcionado y estaba ya diciendo, bueno, pues otro igual, pero él, pues Dios lo escogió, entonces aquí vengo. Y dice Dios, fíjate lo que le dice en el versículo 7. Jehová respondió a Samuel, no mire su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira ¿qué? Todas las personas vemos las apariencias, ¿sí o no? Como te ven, te tratan. ¿Has escuchado esa frase? Si yo voy de traje a un lugar, ¿me ven diferente? ¿Sí o no? Y más si llego oloroso, ¿verdad? A un perfume, a una loción conocida, ¿no? Y dices, ¿sí o no te ven diferente? A que si llegas, pues hay más o menos. O que si llegas, pues hay menos, más o menos, ¿no? ¿Sí o no te ven distinto? Hermanos, todas las personas vemos a las apariencias y medimos a las personas por las apariencias. Yo quiero mencionarte esto, como lo dice el Señor, se lo dijo a Samuel, y esto es una gran enseñanza para todos nosotros. Si nosotros hubiésemos visto a Jesús físicamente, hermanos, lo hubiésemos desechado claramente, te lo aseguro. Porque Jesús era una persona común y corriente. No era una persona religiosa, no se crió en la élite religiosa, se crió, mira, José era carpintero, tú has sabido eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Y le han puesto esa fama de carpintero, pero ¿sabes qué era José? José era carpintero, pero combinado con albañil, no sé si me explico. Algunos historiadores mencionan que era más albañil que carpintero, porque en aquella época las personas que eran albañiles o carpinteros se dedicaban a esos dos oficios y era algo cotidiano. No sé si me explico. Era más común que José haya sido albañil junto con carpintero. Imagínate, has conocido aún, sin menospreciar, y lo quiero recalcar, el oficio del carpintero ni del albañil. No quiero que se tergiverse eso, para nada. Todo oficio es digno de honra y todo oficio es digno para trabajar, por supuesto. Y es de respeto. Ahora, cerrando el paréntesis, menciono, pero si tú ves a una persona que era carpintero y albañil diciendo, yo soy el que soy, imagínate, porque ya no vivía José en ese momento, sino que Jesús se encargaba de María, de su mamá, porque era el primogénito, y él heredó el oficio de José, históricamente hablando. Entonces Jesús era conocido en su tierra, ¿por qué? Por hacer albañil y ¿qué? Y carpintero. ¿Sí me explico? Y llega con la élite sacerdotal y con la gente y les dice, hey, yo soy el que soy. A ver, no. Yo te aseguro que muchos de nosotros lo hubiéramos menospreciado. ¿Sí o no? Algunos criticamos a los fariseos, pero yo estoy más que seguro que somos más que los fariseos en nuestro corazón, porque Dios no mira las apariencias como nosotros los hombres, sino que Él ve ¿qué? El corazón. Aguas, las apariencias engañan. Y quiero platicarte esta historia. Hace muchos años, estoy hablando de muchos años, yo todavía no era cristiano. Fui a comprar mi primer vehículo de agencia, me acuerdo, en aquella época, en el 2006.
Y llego y voy, hago mis trámites y muy contento y muy emocionado. Y la señorita que nos atiende en la agencia de autos, yo iba con mi socio de la empresa en aquel momento, nos dice, no, tengo una anécdota impresionante y que nos dejó con la boca abierta a todos. Y eso le pasó a un compañero. Platica la señorita, ¿cómo se les llama? A las vendedoras, ¿no? Vendedora de la agencia de autos. Ah, sí, ¿cuál? Pues la otra vez llegó un señor, un agricultor, un campesino, con guaraches, con un pantalón así medio roto, con un morral, sudado, con un sombrero. No olía muy bien. Y con una camisa de cuadros, pero ya muy percudida. Y llegó y empezó a ver las camionetas, ¿no? Y los autos y dijo, oiga, yo quiero esa, una Titán, una camioneta Titán en aquella época de la Nissan. Yo quiero una de esas. Le dijo a mi compañero, dice, bueno, señor, sí, está muy bonita. No, pero ni le ofreció mi amigo, mi compañero, prueba de manejo. Nada, ni que la viera por dentro. Y dice, no, yo la quiero. No le ofrecieron nada. Yo quiero una de esas. ¿Cuánto cuesta? Le dice el señor. No, señor, pues mi compañero, dice la muchacha, mi compañero se rió. Dice, no, de veras, ¿cuánto cuesta? No, pues vale, no sé qué tanto, miles de pesos. Sí, la quiero, yo la voy a pagar. ¿Cómo? Yo he ahorrado mucho tiempo, muchos años, porque yo quiero una camioneta de esas y me va a servir para mi trabajo. Del morral sacó los fajos de billetes y le dijo, aquí está, ¿cuánto es? Así, al cash. No, y quiero esa, la que está ahí, yo me la quiero llevar, ya me quiero ir, porque tengo que cargarla. Nos quedamos, sorprendidos de esa situación. Nos dejó una gran enseñanza. El señor se fue en su camioneta nueva y me la pagó así, sin deber, sin crédito ni nada. Cuando las personas que vienen muy bien arregladitas andan rascando el crédito a ver cómo le hacen para que se los completen y esto. Y este señor con efectivo y no, hasta cambio le dio la cajera, ¿no? Porque no, hombre. Y se fue en su camioneta nueva. Qué gran enseñanza. Y ella dijo esto, nos dijo a mi socio y a mí en ese momento, las apariencias que engañan. Y cuando yo leí este texto se me vino esa historia a la mente y yo dije, wow, en realidad las apariencias engañan. Eso es algo muy superficial y muy burdo, hermanos, pero en el cristianismo es lo mismo. Las apariencias engañan. Nuestro corazón, hermanos, lo ve Dios y eso es lo más importante. Número 1. Número 2, este versículo, Dios le está enseñando a Samuel, deja de ver a las personas por las apariencias, Samuel, yo veo el corazón. Y de la misma manera, hermano, hermana, deja de medir con tu vara a las personas por la apariencia. Empiézalas a aprender a medir como Dios las mide. ¿Sabes cómo Dios las mide? Si Dios te ha elegido como su hijo, ¿sabes? Eres alguien muy especial. Si Dios te ha elegido como su hijo, somos alguien sumamente especial. No por algo que nosotros valgamos, no. ¿Sabes por qué? Porque costamos la sangre de Cristo. Y si Él te escogió, Él te dio vida. Y si Él te dio vida, tú vales muchísimo, como yo valgo muchísimo, ante los ojos de Él y ante los ojos de los hombres. No te menosprecies a ti mismo, porque alguien superior a ti y a mí nos ha valorado muchísimo más. Amén. Eso es muy importante, porque luego nos desvalorizamos, pero demasiado. Versículo siguiente, bueno, más bien ahí donde termina el punto y coma, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto no significa que David fuera un hombre santo, perfecto e inmaculado e impoluto. No. Esto significa que Dios solamente le está recalcando, Dios mira el corazón y punto. No está hablando en sí mismo de David, está hablando la enseñanza ¿a quién? A Samuel. ¿Sí queda claro esto? Checa más adelante. Aunque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso lo dice la palabra también. ¿Sabes qué significa eso? Ya lo he explicado en muchas ocasiones, que David amaba lo que Dios amaba, y lo que Dios amaba es a su pueblo. ¿Sí me explico? Eso es.
Así de fácil. Por eso era que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no que era igual a Dios. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, es maravilloso. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Hasta aquí. ¿Tú te acuerdas de aquí dice, fíjate lo que dice, era rubio y de, ¿qué dice? Hermoso, ¿de qué? De ojos, hermoso de ojos. ¿Tú te acuerdas de una muchacha en el Antiguo Testamento, en Génesis, que dice que tenía unos ojos delicados? ¿Cómo? ¿Cómo menosprecian a Lea? Cuando yo veo tanta de Lea y ay Dios mío, pero porque tenía, y dicen hasta que era visca y que tenía, pero ¿por qué la Biblia no dice nada de eso? Dice que era ojos delicados, pero nunca dice que estaba visca. O sea, la Biblia no, pero yo no sé por qué le han agregado eso. ¿Sabes el término hebreo que utiliza en Génesis? Y lo quiero mencionar. Para ojos delicados es lo mismo que está hablando de hermosos ojos aquí con David. Si Lea tenía los ojos viscos, entonces David también era visco. No, ¿de qué está hablando? Tenía ojos hermosos. Lea tenía ojos grandes. ¿Sí me explico? Lea tenía ojos grandes. David tenía ojos grandes, ojos hermosos. La palabra hermoso aquí eran unos ojos particulares. Y algunos escritores mencionan que tenía unos ojos grandes. Algunos mencionan los tenía de color, ¿no? Y que tenía... No era europeo. Yo quiero que recalcar esto. David no era europeo, ni era griego, ni era americano, no era inglés, era judío. ¿De dónde? De Belén, hermanos, de un hombre de Isaí. Era pastor de ovejas. Era pelirrojo, velludo, con ojos grandes. Eso significa. Pero hermanos, yo sí te lo quiero decir. ¿Por qué? Porque hay tantas tergiversaciones de David. Y yo lo he visto y digo, no, o sea, ese no es David. Ese parece un futbolista alemán. O sea, en realidad no es David, en nada. Checa lo que dice la Biblia. Dice, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu del Señor vino sobre David. ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo estuvo sobre de él. Cuando el Espíritu Santo venía sobre de una persona, era para capacitarlo para el oficio al cual el Señor lo había encomendado. Y a David se le encomendó el ser rey, aunque no en este momento, porque ya había rey. ¿Quién era? Saúl, y no había muerto. Ahora, quiero concluir de la siguiente manera, familia, esta historia de David y esta elección de Dios. Dios eligió a David, no David eligió a Dios. ¿Queda claro eso, familia? Esto tiene una tremenda comparativa con Saúl. Vamos a comparar la situación Saúl con David. Checa esto. Saúl tipifica la rebeldía y la obstinación del pueblo de Israel, número 1. David tipifica la humildad y la obediencia hacia Dios, número 2. Saúl era agricultor, ¿te acuerdas? David era pastor de ovejas. Esa comparativa es muy hermosa. Más adelante dice, el pueblo lo solicitó a Saúl, el pueblo lo solicitó y Dios se lo dio. Un hombre conforme al corazón de ¿quién? Del pueblo. Y David, Dios lo escogió.
un hombre que Él vio y que Él escogió, que Él seleccionó. Saúl muestra el temor al pueblo y cómo Él era un Dios para sí mismo. No sé si me explico. Y David, hermanos, muestra ese amor que tenía por Dios. Esto me lleva a la siguiente, tipología de Cristo, de una manera fascinante. Dios, aquí esto lo podemos nosotros definir muy fácil. Dios elige a los suyos, ¿sí o no? Pero te quiero decir algo, aquí está hablando de un rey que Dios eligió, no de una persona, sino de un rey que Dios eligió. Dios eligió a un rey. ¿Para qué? Para hacer a su pueblo hijos. Aquí, este David, era un tipo de Jesús. Dios eligió a Jesús, hermanos. Dios eligió a su rey. Dios eligió a un hombre conforme en realidad, y uno igual a él, se llamó Jesús, para venir por su pueblo, para venir por los suyos. Aquí vemos a un simple hombre siendo elegido por Dios para ser, rey de un pueblo obstinado y rebelde. Pero en la eternidad, esto apunta a la eternidad, que Dios escogió y Dios vio, Dios envió a su Hijo unigénito, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un hombre verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, conforme al corazón, a su corazón. Es más, Él es su mismo corazón, para hacernos a nosotros los suyos, su pueblo, sus hijos, y redimirnos. No como un David que batalló, un David que adulteró, un David que engañó, un David que falló. No, sino al David verdadero, al Rey verdadero. Y a este nos apunta este David. ¿Te acuerdas cuando salió Jesús, que fue Juan el Bautista? Aquí Samuel lo unge, pero ¿te acuerdas allá quién fue quien lo saca de las aguas? Juan el Bautista, un profeta. Y como dice Jesús, y más que profeta, salieron a ver al desierto. Cuando sale, el Espíritu Santo desciende, lo unge y le dice, no, lo escogió, Él es. A este tipifica esta elección. No se trata de un rey solamente, se trata hacia qué rey apuntado. Número 2, y concluyo con esto. Dios elige a los suyos en Cristo, familia. No nosotros le elegimos a Él. Otra vez, si tú estás aquí y si tú eres su hijo, si tú eres cristiano, ¿sabes por qué es? Porque Él nos ha elegido a nosotros y no nosotros a Él. ¿Sí me explico? Y eso es maravilloso, hermanos. Es fascinante, porque estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Termino con este versículo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 25. Verso 24, para ver el contexto. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25, Jesús le respondió, ¿qué dice? Os los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no son de mis, ¿qué dice? Ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice?
y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. Nadie. Este versículo se me hace tan hermoso. David, ¿quién era? Un pastor de ovejas, ¿te acuerdas? Aquí Jesús dice, hey, yo soy el pastor. Al pastor que apuntaba a David, yo soy ese pastor. Al pastor que mencionaba David en sus salmos, yo soy ese pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie, Pablo más adelante dice, nada ni nadie nos puede arrebatar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni reyes, ni principados, ni potestades, ni autoridades, ni nada, ni nadie creado nos podrá separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En Samuel, capítulo 16, un rey, hombre 100%. Aquí, el verdadero, al que apuntaba ese hombre llamado David. Aquí lo tenemos nosotros y le damos gracias al Señor porque apuntaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nuestro amado Jesús de Nazaret, el verdadero Rey. Amén. Vamos por favor a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. Muchísimas gracias, Dios grande de Israel. Hoy nos ponemos en tus manos y queremos pedirte con toda nuestra alma que bendigas nuestro corazón, que por favor nos ayudes a estar conscientes de la obra gloriosa y majestuosa que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos con todo nuestro corazón que seas tú testificando a nuestra alma, que por favor, mi Dios, nos ayudes a verte como tú eres en realidad, quien tú eres en realidad, y que seas tú ayudándonos a verte a ti. Gracias te damos por este tiempo. Muchísimas gracias por tu misericordia y tu amor. Hoy queremos suplicarte que tu mano poderosa la extiendas sobre nosotros y que nos bendigas. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a del día de hoy. ¿Sale?